Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 16 en adelante. Amén. Mateo capítulo 28. Sí, Santo es Dios. y nuestra pastora va a ayudar ahí en el computador, ¿cierto? Mateo capítulo 28, verso 16, donde está la gran comisión, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Esa es la palabra del Señor. Es cierto que nos habla esta noche en este hermoso libro de Mateo, ¿cierto? Y la lección del día de hoy, hermano, lleva por el título, ¿cierto? El bautismo. Bendito sea el Señor. En esta hora la palabra del Señor nos habla de este sacramento, amado, de esta ordenanza que nuestro Señor Jesús dejó a sus discípulos en esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y le dijo, ¿cierto?, que ellos iban a predicar este Evangelio, ¿cierto?, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, ¿cierto?, verso 16 en adelante. Y en esta lección, amado, nuestro Señor Jesús les dice que en Él está toda la potestad que es dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amado hermano, nuestra fe como iglesia es que creemos en el bautismo, que es un sacramento, es un rito de iniciación en la comunidad cristiana en la fe, ¿cierto? Y el bautismo que estamos hablando no es del Espíritu Santo, estoy hablando del bautismo con agua, ¿cierto? Y nuestra iglesia, para que usted sepa, creemos, ¿cierto?, en el bautismo en agua para niños y para adultos. Amén. Es lo que nuestra iglesia cree por fe, basada en la palabra. Vamos a seguir viendo algunos versículos. Y este bautismo es por aspersión. También vamos a ver qué significa aquello. El bautismo implica, ¿cierto?, el ser, ¿cierto?, rociado con agua sobre la cabeza, y que simboliza la muerte a la antigua vida y el nacimiento a una vida nueva en Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso que Jesús le decía a sus discípulos que fueran a predicar este Evangelio, y a todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador, a estos debían ser bautizados. ¿Y cómo debían ser bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahí también tiene otro versículo usted, en Mateo 28, ¿cierto?, verso 19, donde usted puede ver que aparece la Trinidad. Porque muchas veces, ¿cierto?, hay algunos que llegan a nuestras casas y nos golpean la puerta y dicen ahí, ¿cierto?, traen ellos buenas nuevas, pero resulta que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto?, sino que se quedan ahí a la mitad del camino. Pero la palabra del Señor nos dice que así como Jesús fue a Juan el Bautista, así también, ¿cierto?, también debía ir todo aquel que recibiera a Cristo en el Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y bautizándoles, decía entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como una señal, amado, este simbolismo para todo aquel creyente que nace en Cristo. Es un paso fundamental para convertirse en miembro de la iglesia de Cristo. Amén. Y es importante este paso aún más para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando decimos que es un sacramento, usted dirá, ¿qué significa sacramento? Esta palabra, este término, aunque no aparece escrito en la Biblia tal cual, esta palabra en griego significa sacramento, es de sacra, que es santo, y mento, que es momento, es decir, es un momento santo. Es un momento importante, ¿cierto?, en la vida del creyente, del cristiano. Y este bautismo, amado, es a través de mojar, rociar, ¿cierto?, en agua, ya sea un niño, un joven o un adulto.
La forma del bautismo, amado, cómo se realiza el bautismo, en detalle, ¿sabe usted que no aparece en la Biblia de manera tajante? No dice que debe ser hecho de esta manera o de esta otra. Porque usted verá que hay una iglesia, ¿cierto?, que tienen en piscina, en algún río, en algún cierto lugar, pueden sumergirlo, que es una forma, pero nosotros, como iglesia pentecostal de Chile, creemos en el bautismo por aspersión, es decir, cuando, ¿cierto?, un niño o un adulto se le rocía, ¿cierto?, esta agua, ¿cierto?, sobre su cabeza. De forma tal, ¿cierto?, que este simbolismo representa ese nuevo nacimiento, el nacer de nuevo en Cristo. Lo que sí podemos decir, amado, es que es un paso muy importante para quienes han creído en Cristo el Señor. Por eso que Mateo 28, verso 19, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que debían hacer esto. Cuando hablamos de un sacramento, es una orden que nuestro Señor Jesús dejó. Y en nuestra iglesia hay dos sacramentos. Uno es el bautismo y el segundo es la Santa Cena. Estas dos enseñanzas Jesús se las dejó a sus discípulos y les dijo, cierto, que toda nueva criatura debe ser bautizada, y en la Santa Cena Él nos enseña que debemos realizarlo siempre en memoria de Él. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. El bautismo cristiano es para iniciar la fe. Por lo tanto, es un sacramento que todos tenemos que vivir. No sé si todos aquí han sido bautizados, pero es una hermosa invitación, amado. Si usted aún no ha sido bautizado, cierto, usted se puede acercar a su pastor. Podemos, cierto, preparar un día para que los hermanos, los niños, los jóvenes también, que lo deseen, cierto, puedan ser bautizados y puedan ser iniciados en la fe en Cristo del Señor. Hechos capítulo 2, verso 41. Usted puede buscar Hechos 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2, verso 41. Aquellos que recibieron la palabra del Señor. Es decir, amados, que para ser bautizado hay que conocer la palabra. Hay que recibir la palabra, hay que recibir la invitación y tomar esta decisión, ¿cierto?, de ser bautizado. Muchos dirán, ¿cierto?, no, que yo lo hago para que no me llegue una enfermedad, yo lo voy a hacer para, no sé, para que ningún espíritu me atormente, pero la palabra del Señor nos dice que de esta manera se inicia el cristiano en la vida de la fe. Es el primer paso, amado, como aquel que recibe a Cristo, es el primer paso, el ser bautizado. Esta ordenanza, amada, dejada por nuestro Señor Jesús a la iglesia, nos permite identificarnos como discípulos de Cristo el Señor. Bendito sea el Señor. Todo aquel que quiere ser discípulo del Señor Jesús tiene que seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Bendito sea el Señor. Recordemos que Jesús mismo, ¿cierto?, para iniciar su ministerio, lo primero que hace Jesús, amado, antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra, es ir a Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Cuando éste estaba bautizando en el Jordán, ¿cierto?, y Jesús se presentó, ¿y qué dijo Juan el Bautista? Yo no soy digno. Bendito sea el Señor. Pero Jesús dijo: me es necesario, le dijo, ser bautizado, porque él entendía que de esa manera iniciaba su ministerio. Amados, el bautismo tiene esa importancia como sacramento que nos permite iniciar nuestra vida en Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso que nuestra iglesia también, además, cree en el bautismo de niños. Usted dirá, pero es que los niños no tienen conciencia. Sí, algunos son muy pequeños, son bebés. Pero los padres son los que tienen la conciencia. Los padres son los responsables, ¿cierto?, de iniciar a sus hijos en el camino de la fe. Bendito sea el Señor. Porque también hay algunos por ahí, ¿cierto?, entre otras denominaciones, que dicen: no, los niños no deben ser bautizados porque son pequeños y no saben nada. Sí, son bebés, seguramente no entienden, no comprenden aún la Escritura, pero sus padres son los responsables espiritualmente de sus hijos. Bendito sea el Señor. Yo incluso tengo mi certificado de bautismo
Cuando por gracia y misericordia del Señor, nuestro obispo emérito Ulises Muñoz en Curicó, ¿cierto? Donde fui bautizado y tenía tan solo unos meses de vida, en el año 1986, por allá. Entonces, amado, era un bebé en los brazos de mi madre. Obviamente no me acuerdo de aquello, pero este sacramento, este rito, ¿cierto?, permitió que mis padres me iniciaran en la fe de Cristo. Y ellos se comprometieron a través de este sacramento para que su hijo, ¿cierto?, fuera aprendiendo de la Sagrada Escritura. Bendito sea el Señor. Y aquí un consejo para usted, para cada uno de nosotros. Nosotros los padres somos responsables también de la vida espiritual de nuestros hijos. Usted tiene que velar, ¿cierto?, por sus hijos, cómo ellos están en el espíritu, si están cerca de Dios, si están lejos de Dios, para que su alma no se pierda. Orar para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿cierto? Y Dios los pueda traer, ¿cierto?, con cuerdas de amor, los pueda traer con misericordia a la casa del Señor. Usted que los crió, ¿cierto?, de pequeño, los formó en el Señor, ¿cierto? La historia bíblica de Adán y Eva, ¿cierto? Y pasó por Noé y le habló del arca y de todos los personajes bíblicos, ¿cierto? Pero que a medida cuando los hijos van creciendo, se hace un poco más difícil. Son las etapas de la vida, la adolescencia, la juventud, y ya después cada uno empieza a formar su vida y toma su decisión. Pero usted, ¿cierto?, responsablemente le entregó la palabra. Como aquel que siembra, amado, bendito sea el Señor, por fe, espera que esa siembra un día dé crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, el bautismo que se realizaba por Juan el Bautista era en aquel tiempo solo para los judíos. Los gentiles no se bautizaban en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo que estaba Jesús, ¿cierto? Nadie más que los judíos. Eso había en San Lucas 3, versículos del 3 al 7, dice la palabra del Señor en San Lucas 3, verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cumplimiento, amado, que Juan el Bautista tenía que predicar de este bautismo, tenía que predicar, ¿cierto?, de aquel que vendría después de él. Bendito sea el Señor. Estaba preparando el camino y enseñando de este bautismo a los judíos, y muchos dicen que venían a Juan el Bautista. Muchos venían a él, descendían al río, ¿cierto? Y en él, ¿cierto?, eran bautizados, así como también nuestro Señor Jesús, que con su ejemplo nos da a entender a nosotros el camino que debemos seguir. Y dice que este bautismo, amado, es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Mire qué hermoso simbolismo tiene esta señal, ¿cierto? Que usted ha rociado, ¿cierto?, su cabellera emboscada, ¿cierto? Para que usted, al recibir, ¿cierto?, este rocío, usted, ¿cierto?, pueda nacer como un hombre o una mujer nuevo. En la obra, ¿cierto?, del Evangelio de Cristo el Señor. Nacer en la fe y aceptar a Cristo como su Salvador. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pedro. Cuando le predicaba a los judíos, ahí está en Hechos capítulo 2, verso 38, para que usted también lo pueda buscar. ¿Y qué decía el apóstol Pedro? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. El apóstol Pedro también lo comprendió, también, ¿cierto?, recibió esta enseñanza, esta palabra, y comenzó a hacer como el mismo Señor Jesús les dijo, ¿cierto?, en esta gran comisión, amado,
que debían ellos, cierto, ir por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabía usted, amado, que como en primera instancia era solo para el pueblo judío, pero nuestro Señor Jesús dice algo tan importante: ir y hacer discípulos a todas las naciones? Es decir, que para aquellos primeros discípulos, cierto, era solo para los judíos, pero nuestro Señor Jesús iba más allá y les dejó enseñado que a todas las naciones. Es decir, que para los gentiles, aquellos que no eran judíos, también, cierto, esta bendición estaba para sus vidas. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados, podemos decir que el bautismo cristiano es universal. Gálatas capítulo 3, verso 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Gálatas 3, verso 28. Dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia, amados, ¿cierto? Sino que todos, ¿cierto?, podemos recibir esta bendición de parte de nuestro Señor. Qué grande es el amor de Dios, que no hace diferencia, sino que a todos nosotros nos recibe por igual. Cuando Él entregó su vida en la cruz, ¿cierto?, lo vemos con sus brazos extendidos para toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Y aún los que estaban a su alrededor, aún los que lo estaban crucificando, Jesús desde la cruz les dijo, cierto, a nuestro Dios, a su Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es el amor de nuestro Dios. Para ser salvos se requiere recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. No se trata solo de un rito, hablando del bautismo, o de una ceremonia insuficiente, sino que es una experiencia que cada cristiano debe vivir. Bendito sea el Señor. Miren la hermosa invitación a vivir esta experiencia, este sacramento del bautismo. Aprovecho de decirle, quizá alguno fue por su padre cuando niño bautizado en la iglesia católica. Y le dirá: ay, pero es que a mí me bautizaron allá. Estará bien, estará mal. Amado, usted de adulto, aún es tiempo, cierto, de que usted pueda decir: me gustaría ser bautizado. Para ahora yo, conociendo la verdad de Cristo, cierto, aceptarle plenamente en mi corazón. Y lo puede hacer. Ahora, si usted dice que yo quiero respetar lo que mis padres le hicieron, pues usted también lo puede hacer. Que hace este bautismo. Lo que sí la palabra del Señor nos dice, que este bautismo es para iniciarse en la fe. Para que yo tenga la certeza, la seguridad desde que ese día, cierto, voy a guardar la fe en Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Que este no sea un impedimento en su vida para que usted diga: es que yo no fui bautizado, entonces no me voy a ir con Cristo. No, sabe que hay algunos que no alcanzan a ser bautizados. Pero si usted recibe a Cristo el Señor y lo acepta como su Salvador, usted es salvo. Bendito sea el Señor. Hay ocasiones en que nuestros pastores, ¿cierto?, los pastores diáconos, que realizan el bautismo, ¿cierto?, cuando aún a veces los enfermos están postrados, van a sus camas, ¿cierto?, al hospital o en la casa donde esté, y si el Hijo de Dios, el varón, ¿cierto?, o la hermana desea ser bautizada, aún en su lecho pueden ser bautizados. Por eso es que nuestra iglesia no cree que debe ser sumergido en agua, porque de otra manera tendríamos que llevar al enfermo a un lugar para sumergirlo, o tuviéramos que hacerlo de otra manera, sino nosotros con rociar sobre ellos, ¿cierto?, bautizar. Y es más, amado hermano, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y tuvo que cruzar ese mar que Dios abrió en dos, ¿cierto?, para que pasaran el seco, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel cruzó, ¿cierto?, esas aguas, y esas paredes de agua que habían a cada costado, sobre ellos cayó un rocío, y en Moisés fueron bautizados todo el pueblo. Y el pueblo de Israel, hermanos, no solamente eran adultos, iban jóvenes, iban niños, iban mujeres, y aún llevaban animales. Cargaban todo lo que tenían porque iban
400 años esclavos. Entonces dice que todo el pueblo fue bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces qué bueno conocer la palabra del Señor para que nadie nos engañe. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesús, cierto, se bautizó para darnos el ejemplo. Aunque el Señor no tenía pecado, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo quiso ser bautizado. Bendito sea el Señor. Si Él lo hizo, amado, no teniendo pecado en su vida, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Mateo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Para ayudarle también a buscarlo, para que usted pueda tener su Biblia. Ahí nos aparece esta palabra del Señor. Dice el bautismo de Jesús. Mateo 3, verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Señor Jesús obedeció, amado, que era necesario hacerlo. Estaba profetizado aún del Antiguo Testamento que Él debía ser bautizado, ¿cierto? Y Él nos enseña a nosotros los pecadores a hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. El bautismo, amados hermanos, ocupa el símbolo y el agua. Bendito sea el Señor. No es, cierto, con aceite, no es con otro líquido de bebida, no es con algún otro, cierto, líquido que usted pueda ocupar, sino, cierto, es con agua. Tiene ese sello, ese simbolismo, cierto, semejante también cuando el Señor nos dice que el pan es la carne de Cristo el Señor y el vino es su sangre. Él nos invita, cierto, al bautismo a través del agua. El Señor Jesús puso el ejemplo del bautismo de Juan, que era para arrepentimiento de pecados, aun cuando él no tenía pecado. Cuando soy bautizado, doy testimonio público de que muero al mundo y a sus pasiones y a sus deseos, y ahora he renacido para tener una nueva vida en Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Nuestra Iglesia Pentecostal de Chile reconoce el bautismo de adultos y de infantes, es decir, de niños, como un sacramento, el cual es un acto introductorio a la fe cristiana y símbolo de la incorporación al cuerpo de Cristo. Qué bueno saber esto, amado, porque van a venir aquí a nuestra iglesia, como días atrás vinieron a la escuela dominical, ¿cierto? Y nos van a decir: aquí presentan los niños. Y usted le va a decir: nuestra iglesia bautiza a los niños. Porque al bautizarlo usted también se lo está entregando a Cristo el Señor. Está comprometiéndose como padre, ¿cierto? Como abuelo, ¿cierto? Como tía, ¿cierto? Para que ese niño sea enseñado en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría. ¿Y dónde Él estaba? En el templo. Y en una oportunidad se le perdió el Señor Jesús a sus padres y lo buscó María desesperada con José. ¿Dónde estaba? Y tuvieron que devolverse. ¿Y Jesús dónde estaba? En el templo. Y cierto, les dijo: ¿por qué estáis así asustados, cierto? Si los negocios de mi padre me conviene estar. Bendito sea el Señor. Había sido educado en la fe, había comprendido y le había sido revelado, ¿cierto? Que él tenía que estar en los negocios de su padre. Enseñe también usted a los suyos de esa manera. Díganle, aconseje a sus nietos, a sus sobrinos, a sus vecinos, ¿cierto? A los más pequeños. Tenemos que inculcarle en el camino de la fe. Bendito sea el nombre del Señor, para que ellos comprendan, amado, el Evangelio de Cristo del Señor. ¿Sabía usted que del bautismo en agua
que es simbólico, es tan necesario, pero el más importante y aún más extraordinario es ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y es bueno mencionarlo porque no es lo mismo. Uno es simbólico, es físico, es con la señal del agua rociada en su cabeza, y el otro es ser lleno del Espíritu Santo. Y es ese bautismo donde el Espíritu desciende a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y para ese bautismo no hay edad, amado. Solo basta creer. Y el Señor viene, desciende y lo llena, lo sella con el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También nos dice eso Mateo capítulo 3, verso 11. Y lo que dice la palabra del Señor. Mateo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces el bautismo en agua es para iniciarse en la fe. Y el bautismo en el Espíritu de Dios es para ser lleno del poder de Dios. Es para que el fuego de Dios esté en nuestras vidas. ¿Ha sido usted bautizado en el Espíritu? Entonces tiene que haber fuego en usted. Tiene que haber gracia de Dios. Tiene que estar el Espíritu de Dios en usted. Tiene que haber un clamor. Tiene que haber una alabanza, una adoración, ¿cierto?, a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Aquel que bautizado en el Espíritu, amado, ¿cierto?, sirve, alaba a nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Es bueno mencionar ambos porque algunos se pueden confundir y creer que es lo mismo. No, amado, usted se puede bautizar en agua, pero después puede pasar hasta los años y ser, ¿cierto?, bautizado en el Espíritu. O inclusive puede ser, amado hermano, que ese mismo día que usted sea bautizado en agua, puede ser ese mismo día, el día del bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero más que la cantidad de agua o la forma como esta pueda ser realizada, ¿cierto?, sobre su cabeza, con mucha o poca cantidad, desde una fuente, de un jarro, ¿cierto?, con la mano, todos reconocemos que se trata de un acto externo y que debe ser la consecuencia de un profundo estado espiritual interno. Así es. Es decir, amado, que debemos creer, ¿cierto?, que de esa manera nosotros iniciamos en la fe en Cristo. Bendito eres, Señor. Les vuelvo a repetir, es un sacramento de iniciación de fe en la vida del hombre y de la mujer que cree en Cristo el Señor. Y para ya ir terminando y no extenderme en este día frío, ¿sabía usted que nosotros además creemos en el bautismo de niños? Porque los apóstoles bautizaban no solamente a adultos o a una sola persona, sino a familias completas. Hechos capítulo 16. Ahí están los acontecimientos, los hechos de los apóstoles, ¿cierto? Aquellos hechos que marcaron a la iglesia primitiva, es decir, a la iglesia primera, a los primeros apóstoles, a los primeros seguidores de Cristo el Señor, a los que se juntaban. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versos 14 y 15. Vamos a ver a quiénes bautizar. Para que te diga no. No son ideas de hombres, sino está en la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Miren qué hermoso, amado, esta mujer Lidia, que escuchó, creyó con todo su corazón. Abrió el corazón para nuestro Dios. Y dice que no solamente la bendición cayó sobre ella, sino que fue bautizada ella y su familia. Es decir, teniendo hijos, también ellos fueron bautizados. Y es más, amado, en aquel
tiempo existían algunos esclavos que tenían alguna familia. No solamente ellos eran bautizados, aún sus sirvientes eran bautizados con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, toda la familia, si usted se queda en este mismo capítulo 16, versículos 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor a otro varón, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, importante ese dato, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay otra lógica que tenemos que aprender, amados. Si el bautismo fuera solamente sumergido en agua, fuera cierto en una piscina, en un estanque, en un río, difícil sería a alta hora de la noche. Además, vámonos al tiempo del pueblo judío, donde no había comodidades como hoy en día. No tenía una agüita caliente a la hora que uno quisiera, no tenía una piscina o una tina o una ducha dentro de la casa preparada para ser bautizado. No, muchas veces con suerte tenían una tinaja con agua, lo más cerca que tenían para abastecerse en las noches. Y dice que este varón que creyó, ¿cierto? Este varón dice que fue bautizado él y todos los suyos. Bendito sea el Señor. Es decir, toda su familia fue bautizada. Y si no había cómo sumergirlo, era obvio entonces que a esa hora de la noche bastaba un poco de agua sobre sus cabezas, sobre cada uno de aquellos que pertenecían a los de familia, y todos fueron bautizados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces ahí tenemos respaldo bíblico para lo que creemos. Hechos capítulo 18, verso 8. Me gusta el libro de los Hechos, amado hermano, porque ahí está lo que hicieron los primeros cristianos y lo que el Señor nos pide a nosotros hacer. Hechos capítulo 18, verso 8 dice: y Crispo, otro personaje de aquellos que pocas veces se predica, el principal de la sinagoga, Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Amén. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así es. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos, cierto, a la palabra del Señor apóstol Pablo bautizando a este varón Crispo, que era un principal de la sinagoga. Entonces el bautismo también, amado, no solamente es para los pobres, es para los simples, ¿cierto? Sino es para ricos y pobres, para grandes y pequeños, ¿cierto? Para jóvenes, para adultos, ¿cierto? Para todos. Este bautismo, este sacramento de iniciación en la fe cristiana, en la fe en Cristo del Señor. Y el último texto, 1 de Corintios 1, verso 16. 1 de Corintios 1, versículo 16. Mientras usted lo busca, hable con su familia, cuéntale estos versículos. Dígale: hijo, hija, si no has sido bautizada, ¿te gustaría ser bautizado? ¿Te gustaría alzarte en la fe? ¿Te gustaría llevar la misma fe que yo tengo en Cristo del Señor? Quizás más de alguno tiene algún hermano, hermana, algún familiar, algún sobrino, algún nieto, ¿cierto? Y quizás se han congregado por años y no sabían de esto, pero es necesario realizarlo, amado. Aún cuando los niños son pequeños, nosotros los adultos somos responsables de transmitir la fe en Cristo del Señor. 1 de Corintios 1, verso 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. Así es, Señor. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos, ¿cierto?, a este varón, una vez más Pablo, ¿cierto?, preocupado, ¿cierto?, de esta familia de Estéfanas, para que todos ellos
sean bautizados en la fe en Cristo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Así que usted, amado, le invito a través de esta lección, cierto, del bautismo, a que usted pueda meditar la importancia, la trascendencia que tiene, cierto, de iniciarse en la fe en Cristo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Le extiendo esta invitación, iglesia, a usted, a cada uno de nosotros, para que pueda, cierto, iniciarse en la fe. Quizás lleva muchos años y quizás diga, me daría vergüenza reconocer que no lo ha hecho, pero nunca es tarde, amado. Nunca es tarde, ¿cierto?, para poder hacerlo. Nunca es tarde para creerle a la palabra y conforme a la palabra poder comenzar nuestra fe en Cristo del Señor. Amén. Vamos a pasar a orar. Gracias, Señor, por esta lección que el Señor nos ha dado.